Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola y bienvenidos al episodio 131 del podcast Cuando tu hijo es diferente. Hoy vamos a hablar de cómo explicar el diagnóstico de nuestros hijos para que los demás lo entiendan. Y este es un tema que me habéis pedido en varias ocasiones, así que vamos al lío, porque a veces realmente puede ser un poco lío, aunque desde ya te digo que lo más sencillo es explicar el diagnóstico o las diferencias con ejemplos concretos que vengan al caso. Antes de empezar, quiero aclarar que hoy voy a hablar sobre cómo explicar el diagnóstico de nuestros hijos a otras personas, no a nuestros propios hijos. Para esto último tienes un episodio completo, el 28, en el que te doy algunas indicaciones, algunas ideas sobre el cuándo, el cómo, el quién y el dónde. Y también hablo de la importancia de que nuestros hijos conozcan sus diagnósticos, se conozcan a sí mismos. Entonces, la mejor manera de explicar el perfil de tu hijo neurodivergente es de forma clara, concisa, objetiva y útil, poniendo ejemplos que vengan al hilo de la situación. Porque normalmente no vamos por la vida diciendo, este es mi hijo, se llama fulanito y es autista. No, normalmente la comunicación de una neurodiferencia, de una neurodivergencia, viene por una situación concreta. El niño no para en la consulta del médico, o ha habido alguna dificultad en el patio del colegio, o la niña no juega con sus primas en alguna reunión familiar, o no mira a los ojos, o lo que sea. A menudo las personas no nos preguntan por estas diferencias porque no saben realmente qué preguntar. Somos nosotros los que tenemos que identificar cuándo se presenta un buen momento para dar la explicación. Y desafortunadamente suele ser cuando hay, entre comillas, problemas, dificultades o críticas por parte de los demás, miradas reprobadoras o sorpresa ante ciertos comportamientos de nuestros hijos. A veces las personas preguntan de manera brusca, ¿a este niño qué le pasa? O hacen comentarios críticos a bocajarro. Y la gran dificultad aquí está en nuestra propia gestión emocional, en no tomar este tipo de reacciones de manera personal, mantener la calma, entender que la persona no entiende o no sabe y ofrecer la información sobre las diferencias de nuestros hijos, pero no como excusas o justificaciones, sino para que esa persona tenga la información que le ayude a entender a tu hijo. Que lo entienda o no es otra cuestión. Y te quiero recordar que tu responsabilidad es ofrecer la información si así lo consideras oportuno y la responsabilidad de entender es de la otra persona. Y sobre eso tú no tienes ningún control. Y esto es duro, pero es la realidad. Entonces, volviendo a cómo ofrecer esta información sobre el diagnóstico de tu hijo. En el caso del autismo, por ejemplo, puedes decir, mi hijo tiene TEA, trastorno del espectro autista, o CEA, condición del espectro autista, o mi hijo es autista, o mi hijo está dentro del espectro autista. La expresión que utilices depende totalmente de tus preferencias y de los términos que se usen en la actualidad, que en origen siempre son médicos. Y no voy a entrar aquí en reflexiones sobre si hablar de trastorno es respetuoso con la neurodivergencia o no, o sobre si decir autista es mejor decir que decir tiene autismo. Sobre estas supuestas polémicas que seguirán, porque obviamente las actitudes y el lenguaje van evolucionando, van cambiando con el paso del tiempo y con un mejor conocimiento de las neurodivergencias. Pero como te digo, sobre estas
supuestas polémicas en torno al uso de ciertas etiquetas, tienes mi punto de vista en el episodio 49 de este podcast, en el que hablo sobre el doble filo de las etiquetas. Si la otra persona te pregunta, pero ¿en qué consiste el autismo? Que la verdad sería una muy buena pregunta, puedes responder de manera sencilla y resumida diciendo, pues se caracteriza porque las personas autistas tienen diferencias de socialización, a veces también de procesamiento sensorial, son hiper o hiposensibles a ciertos estímulos y a menudo demuestran diferentes formas de jugar, de interactuar y también de aprender. Pero yo lo que te quiero recomendar es que lo lleves a cómo se manifiesta, en este caso el autismo, en tu hijo o en tu hija a día de hoy, para hacerlo más concreto. Y además porque hay, como sabemos, una gran diferencia y variación en la expresión del autismo de persona a persona. En el caso del TDA o TDAH, puedes decir tiene déficit de atención e hiperactividad, si la tiene, o puedes deletrear el acrónimo completo. En el caso de la doble excepcionalidad, de la llamada doble excepcionalidad, puedes decir que tiene altas capacidades intelectuales junto con autismo o déficit de atención o la combinación que sea. También tienes la opción de evitar ofrecer el diagnóstico en sí mismo y decir mi hijo es neurodivergente. Y si optas por esto, pues vas a tener que ofrecer más explicaciones sobre el término en sí, sobre lo que engloba ser neurodivergente y también sobre lo que es el paradigma de la neurodiversidad, ¿vale? Lo más sencillo, objetivo y eficaz a nivel de comprensión, porque aquí asumo que lo que quieres es comunicar el diagnóstico a otras personas para que esas personas comprendan, o sea que el objetivo es un objetivo de comprensión. Lo más sencillo, objetivo y eficaz es decir que hay una gran diversidad en el funcionamiento de los cerebros humanos. Esta es una de las maneras más sencillas de explicar la neurodiversidad. Y que tu hijo o hija está en una minoría, estadísticamente hablando, y su cerebro procesa de manera algo diferente. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. No es una enfermedad o un defecto, sino una manera particular y válida de experimentar e interactuar con el mundo. Y aquí es donde aterrizamos esta diferencia con ejemplos concretos que vengan al caso y que la otra persona pueda ver, oír y entender. Y ejemplos hay millones, tantos como personas y situaciones. Aquí te pongo algunos. Que digas, por ejemplo, por eso da saltitos porque su cerebro se está regulando, es menos o más sensible a lo que sea y dar saltos es su forma de regularse. O le resulta difícil mirar a los ojos mientras está hablando con alguien porque necesita enfocarse en el contenido de la conversación y mirar a los ojos le distrae o le desregula. O, por ejemplo, es un niño sociable, le encanta estar con otros, pero no siempre entiende bien qué está pasando. Por ejemplo, no entiende bien el juego del escondite y por eso a veces se dedica a perseguir al que está buscando a los demás. O no es que no te entienda, no hace falta hablarle más alto, es que en este momento está nervioso porque no te conoce o no sabe cómo reaccionar. O en este momento está enfocado en otra cosa que prefiere. O, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando estaban todos jugando al fútbol y mi hijo estaba más atento a los coches aparcados al lado que al partido? Pues es porque le fascinan los detalles de los coches, sobre los que sabe muchísimo y es que es una pasión para él. O sea, todo esto son ejemplos de cómo puedes explicar cómo se manifiesta la neurodivergencia de tu hijo en ese momento, para que la otra persona lo pueda ver, apreciar y entender que está relacionado con esa neurodivergencia. Lo importante aquí es que ajustes a tres cosas, ¿no? A tres características. Primero, la persona que tienes enfrente. Segundo, el contexto de la relación. Y tercero, la situación concreta. Vamos a ver cada uno de estos tres aspectos en más detalle. Lo primero es que lo ajustes a la persona que tienes enfrente. La persona que tienes delante, ¿sabes tú lo que esa persona sabe sobre neurodivergencia o sobre autismo?
Lo que uno conoce sobre autismo, sobre todo, son estigmas aprendidos, pero no siempre malintencionados y que muchas veces están basados en películas y en series que ya sabemos que no son ciertas para todas las personas autistas. Además, que os repito que las neurodivergencias son tan individuales como es ser neurotípico, cada cual es como es, aunque todos tengamos ciertas características comunes a muchos niveles. Entonces, si no sabes lo que sabe esa persona o te responde con estereotipos, no asumas que sabe ni te lo tomes de manera personal. Pregúntale directamente, oye, ¿tú sabes algo de esto o conoces a alguien en esta situación? Y si empiezan con esas generalizaciones tipo, ah, sí, me han dicho que son todos unos genios o no se le nota. De nuevo, recuerda que no lo dice para molestarte, sino que habla desde la falta de conocimiento y puedes responder de manera neutra y de manera objetiva y concisa diciendo, por ejemplo, pues no, no son todos genios, en el espectro hay variedad, algunos son altamente capaces intelectualmente y otros tienen discapacidad intelectual y hay muchísimos que están en medio de esos dos extremos y el rango es igual de variado que lo es para las personas no autistas. O, por ejemplo, ante el famoso comentario de no se le nota, pues explicar que el autismo no siempre se nota porque no es ninguna diferencia física, sino que a veces los demás lo observan pues, a través de comportamientos algo diferentes. O si te dicen yo lo veo normal, puedes preguntar sin agresividad ni sarcasmo, ¿y qué es normal? O simplemente decir, no se trata de normalidad, todos somos normales dentro de nuestras particularidades. El segundo aspecto es cuál es tu relación con esa persona. Te recuerdo que en el episodio 92 te doy un sistema muy sencillo para decidir cuánto tiempo y energía dedicar a explicar la situación de tu hijo o hija según el tipo de persona que tengas delante. Si la relación con esa persona es importante por temas familiares o que son amigos o por razones terapéuticas o educativas, los profesores, otros padres del colegio, te recomiendo que invites al diálogo. Es decir, que invites a esas otras personas, a esos otros padres, a esas profesoras a hacer preguntas, a compartir sus dudas o a contarte sus experiencias. Por ejemplo, podrías decir algo así como, si alguna vez tienes preguntas sobre por qué mi hijo actúa de cierta manera o si sientes curiosidad sobre el autismo, el TDAH o lo que sea, no dudes en preguntarme. Y recuerda a la persona que tú también has estado ahí, que tú también has estado donde está ella, es decir, en la falta de información, que tú también desconocías la condición o pensabas en términos de esos estereotipos sobre esa condición antes de que llamase a tu puerta esta realidad de ser madre o padre de alguien neurodivergente. El diálogo respetuoso es siempre la mejor manera de normalizar precisamente la neurodiversidad. Y el tercer aspecto del que te quiero hablar es la situación concreta. Si estás en un autobús con tu hijo, tu hija, a punto de bajaros en una parada o queriendo salir de algún lugar con el tiempo justo, pues ese no va a ser el momento de dar explicaciones largas ni complejas. Tal vez no sea tampoco el mejor momento de mencionar siquiera un diagnóstico. Lo más efectivo y eficaz puede ser enfocarte en explicar, no justificar, sin explicar el comportamiento que tu hijo está teniendo. Disculpa, pero mi hijo se pone muy nervioso en estas situaciones o a mi hija le cuesta muchísimo estar quieta, su cuerpo le pide movimiento o estas luces le están desregulando y nos tenemos que marchar antes de que se sienta peor o mi hijo estaba tan enfocado en ese juguete que literalmente no ha visto a tu hijo o mi hija quiere jugar con las tuyas y por eso las mira con insistencia, pero le cuesta mucho hablar con niños que no conoce. ¿Vale? O sea, que en una situación en la que tú decidas que no quieres hablar de un diagnóstico o que simplemente no tienes tiempo, o que no es la persona adecuada, pues intentar explicar el comportamiento de una manera concisa, neutral y súper objetiva.
de nuevo, espero que estas ideas te hayan aportado valor y sobre todo confianza en tu propia capacidad de comunicar algo que para muchos de nosotros puede ser un tema aún muy emotivo, incluso doloroso. Si es así, te mando un abrazo y te recuerdo que la comunicación con los demás es muy importante porque estamos intercambiando mucho más que información. Estamos normalizando, estamos desmitificando, estamos desestigmatizando. Estamos diciendo, yo también estaba ahí, donde tú estás ahora, sin saber mucho o nada sobre la neurodiversidad y sobre este tipo de neurodivergencia. Crear puentes exige que ambas partes construyan de cada lado del río, pero recuerda que tú solo puedes ofrecer la información con claridad, con respeto y con la esperanza de que sea bien recibida por la otra parte. Pero que si no es así, la culpa y la responsabilidad no es tuya. El que no quiere entender, el que se siente amenazado, el que critica sin querer empatizar, el que juzga sin admitir que no sabe, esa persona no es tu responsabilidad, aunque sea un familiar muy cercano. Y lo que diga o piense no es una reflexión, no es un reflejo más bien de la valía de tu hijo o de la tuya como su madre. No busques comprensión de cualquiera ahí fuera, porque además no la vas a recibir, no de todo el mundo. Explica, ofrece información e invita al diálogo, pero no te quedes colgada o colgado esperando a los demás, esperando a que los demás te entiendan o entiendan a tu hijo. Tu obligación acaba donde empieza la responsabilidad del otro. Así que, antes de despedirme, aprovecho para pedirte tu colaboración y que me dejes una reseña en la plataforma en la que estés escuchando o viendo esto. Ya sabes que los mejores programas, en base a sus reseñas, son los más visibles y me encantaría llegar a más familias que necesiten oír este contenido. Así que ayúdame compartiendo este episodio en redes sociales y entre tus redes personales y o profesionales. Me despido como siempre, deseándote presencia contigo mismo, contigo misma, presencia con tu hijo o hija y una vida plena. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.